Bueno, ahora sí. Julieta, tenemos ya 25 personas. Bien, no sé cuántas Bien. inscripciones tenían. No, muchas más, pero bueno, teniendo en cuenta este corte general que hubo, muchos están en la misma condición que yo. No tienen acceso a Internet. Así que podríamos, no sé, si quieren en unos minutitos empezar. Bueno, sí, sí. No sé qué dicen las chicas que están ahí. Bien, acá está Marta. Ahora vamos a mostrar en un primer plano. A mí me gusta manejar la parte técnica, así que les ayudo con eso. Bueno. Sí. Vos sabés que, Silvana, tengo esa ventana negra que Sí, en algún momento me impide ver, que capaz que es porque me habilitaste a un administrador. sí, ahora lo organizamos, fíjate. Ahí Ahí está. Ahora estamos, muy sí. bien. Muy bien, y ahí te vemos. Muchas Bueno, gracias. Lilia y Marta, que junto a Julieta van a ser nuestras protagonistas del evento de hoy. Qué bueno que se hayan sumado tantas personas, ¿sí? Se ve que hay un interés en lo que vamos a conversar. ¿Cómo te fijas, por favor? No sé de qué carreras son, si tenemos gente del profesorado, ¿se animan a levantar la mano? Así los vamos viendo. Ya tenemos 2 pantallas, Juli, te voy contando porque esto está interesantísimo, no sabes lo que te estás perdiendo. Sí, me da una bronca que ni te cuento. Lo vas a ver grabado, así que te vas a escuchar también. Tenemos ya más de 30 personas. ¿Quiénes son del profesorado de Lengua y Literatura? No sé si de nuestro instituto o de otros. Ahí levantan la mano nuestros estudiantes. Montón, Manuel, Elisa, Alfonsina, Liliana, Belén, Caro, Daniela. Bien, muchísimos. ¿Hay gente de otros profesorados? Sí, porque creo que había no sé si había de inicial o de primaria. Voy viendo así sobre un costadito. No, bueno, mucho lengua y literatura, ¿eh? Como siempre, Mucha lengua y literatura. rompen todos los ratings y los rankings. Hay alumnas del Instituto Superior de Formación Docente de Patagones, del 25, Instituto 25. Muy bien, Laura, buenísimo. Bueno, ¿quiénes más están de Patagones? Cintia Alarcón, inicial, Julieta Catalán, que es de inicial. Qué bueno. Son todas docentes. Muy bien, ¿eh? Mucha gente, qué lindo. Bueno, bienvenido a Patagones entonces, un placer tenerlo con nosotros. Ahí se suma, no sé cómo es tu nombre, a ver, yo los voy a... Soy Lidia Chesri, soy abuela de cuentos. Y no Ah, soy la única, hay más. muy bien, bienvenida Lidia. Hola, Lidia. Bueno, vamos a poner el nombre acá, muy bien. Bueno, si les parece, Julieta, ¿querés comenzar? Ahí. ¿Se escucha, Juli? A ver. Ay, se me ha quedado sin conexión telefónica, también ya estamos en el límite, ¿eh? Ahí ya, Silvana, ahora sí. Sí. ¿no sería conveniente que apaguemos nuestros micrófonos, así solo escuchamos a quien habla? Sí, ¿Te y parece? yo voy chequeando, muchos tienen Bueno. los micrófonos apagados, si por ahí hay algún ruidito, yo también les ayudo y los silencio, les digo para que no digan, uy, me puso en mute. A veces lo hago cuando siento algún ruidito, así que les ayudo desde ahí, ¿sí? Por la parte técnica, en eso tratamos de ayudar, no se preocupen, relájense y disfruten. Sí, te escuchamos, Julieta. No, te decía que quien presenta es Maya, así que ella podría comenzar si ya está todo listo. Bien, ¿dónde está Maya? No la veo. Cuando hable, a ver, lo vamos a ver en línea. Creo que no se pudo conectar aún, ¿eh? También está complicada Maya. No, tenemos todos los problemas hoy, ¿eh? Este va a ser el día de desafío. Pero va a estar hermoso. Como siempre vamos a salir adelante. Bien, acá se presenta, de paso mientras seguimos haciendo sociales, Juli, no te pongas mal. María José Kunz de Pigüé. Ah, María José, muy bien, muchas gracias. Si no podés presenciar todo, sí, vamos a dejar la grabación. La vamos a subir también a nuestro profesorado, ahí te vemos que está saludando. Y a Facebook, por supuesto. ¿Mm? Bien, bueno, no tenemos a Maya, Juli. No, recién leí en un mensaje que dijo que no se puede, se le corta y bueno, y ahora le expulsó de la reunión. Hoy temprano no sé si había alguna conexión, había muy poquitos, pero claro, después no sé si ahora puede entrar directamente, si no, vamos a sacarle
¿Cómo es? La clave, pero no debe ser un tema de clave, debe ser un tema de ingreso. Claro. Bueno, si Maya no pudo conectarse, no sé si quieren esperamos 2 minutitos y si no, bueno, presentamos nosotras. Bueno, Es mientras... una pena porque ella tenía toda la presentación armada. Sí, acá no, hasta ahora mira, están todos ya y ya son 38 ingresantes, Bien. así que 39. Mientras tanto, yo te diría que no, si quieren comenzar ustedes, total después cuando Maya llega, si se puede conectar, aporta algunas cosas sobre el cierre. Mientras Bueno. tanto se siguen presentando las chicas de Patagones, Camila, bienvenida también. Bueno, las alumnas de Laura trajo a sus alumnas, qué genia. Sofía Cincunegui, también del profesorado. Gracias por presentarse y gracias por sumarse. Bueno, ya vamos a charlar posteriormente a la presentación de las profesionales, por supuesto. Si querés, Juli, damos inicio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Lamentablemente tenemos esta situación de no poder vernos, pero bueno, queríamos agradecerles por el interés, por haber completado el formulario y habernos dejado sus expectativas y sus intereses, porque realmente nos son de mucha utilidad. Y en realidad la idea era, como dice el conversatorio, juntarnos a hablar sobre distintas miradas o desde distintas miradas sobre la literatura infantil y juvenil. Podríamos pensar en relación a las aulas en las que nos movemos y en los niveles en que nos movemos. Por eso invitamos a Lilia para que ella nos cuente desde su lugar de creación. En el caso de Marta, nos va a presentar su mirada desde la narración. Y bueno, y en mi caso, la idea era conversar un poco sobre lo que sucede en el aula de secundaria en relación a la selección de textos, pero también no solo qué leer, sino cómo dar a leer, ¿no? Entonces, esas serían las 3 propuestas diferentes. Bueno, este conversatorio se enmarca, como ustedes saben, en el ciclo de conferencias que elaboramos para conmemorar el 70º aniversario de nuestro instituto. Así que las actividades ya se vienen dando y van a continuar. Y bueno, es una de las actividades de ese ciclo de conferencias. No sé si Lilia o Marta quieren decir algo, si no comenzamos ya con las exposiciones. Comenzamos, bueno. Bueno, entonces comienza Lilia con su exposición. Bien, bueno, muchas gracias. Ante todo, les agradezco muchísimo la convocatoria. Esperemos que la tecnología nos siga asistiendo y me permita proyectar las filminas o las diapositivas que tenía pensadas. Pero bueno, es una alegría estar aquí, y especialmente para conversar sobre libros y literatura en la infancia, ¿cierto? Como ya habrán observado muchos de ustedes, todos probablemente, hay muchísimos libros publicados para niños. Hay textos informativos, recetarios, emocionarios. Hay libros con historias supuestamente literarias para combatir el bullying, el acoso sexual, los modos de discriminación. También en estos últimos tiempos, con la rapidez de una ráfaga, surgieron libros para asumir el coronavirus, adaptarse al confinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinita cantidad de libros, ustedes los habrán visto en las librerías, en los kioscos y hasta en los supermercados, felizmente. ¿Y los adultos? Necesitamos ejercitar la observación y construir cierto criterio y decidir cuáles vamos a acercar a nuestros lectores. Hay un cuento de Eduardo Galeano
que nos puede ayudar para observar, para tener en cuenta la mirada que un importante número de adultos tiene en torno a la literatura que convidamos a los niños. El texto de Galeano, que si lo puedo compartir en la pantalla, es ese, para que ustedes lo vayan siguiendo mientras se los leo. Él escribe este cuento en el Libro de los Abrazos, los van a encontrar, y se refiere al arte dedicado a los niños o para los niños. Y dice así: ella estaba sentada en una silla alta ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. Cuéntale un cuento, Onelio, pidió. Cuéntale, tú que eres escritor. Y Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito, y la mamita le decía: te vas a quedar enanita, pajarita, si no comes la comidita. Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito. Y entonces la niña lo interrumpió. ¡Qué pajarita de mierdita!, opinó. Con la ayuda de Eduardo Galeano, ahorramos una larga explicación sobre determinados objetos culturales que circulan a veces con fuerte trabajo promocional y llegan a maestros y adultos de la mano de editoriales u organizaciones formadoras de opinión. Señalado esto, a mí me interesa pensar la literatura en la infancia como la define María Teresa Andrueto. Muchos de ustedes conocen a nuestra autora estrella, saben que ganó el premio Hans Christian Andersen, que es como el Nobel en literatura infantil. Andrueto, además de su literatura, escribió el ensayo Hacia una literatura sin adjetivos. Allí ella pone en discusión los adjetivos infantil y juvenil para esta literatura. Y también pone el acento, insisto, en la posibilidad de adaptar los textos, la posibilidad de adaptabilidad fundamentalmente los textos a una franja de edad, sino a su calidad. Les recomiendo especialmente leer y releer este libro, en el que se plantean claves para reflexionar, confrontar y construir criterio en el campo que nos ocupa. A mí me gusta pensar que la literatura que convidemos a nuestros chicos y chicas sea esa que por su calidad y condición pueden leer incluso los niños. Les decía antes que algunos consideran a la literatura infantil como un arte menor, pero ni esta literatura es menor, ni los chicos y jóvenes son adultos sin terminar. Muy por el contrario, cada chico es una infancia y las infinitas posibilidades que anidan en él. Uno ya es adulto, sabe la cantidad de caminos que existían y decidió eligió este. Cada uno de nosotros es la persona que es ahora, de entre todas las posibilidades de ser que existían en nuestra infancia. Bueno, eso es lo que pienso yo de la infancia, y me conmueve imaginar el universo infinito que se puede detonar en ese ser. Lo que uno ofrece a los chicos se deriva de lo que uno cree sobre la infancia. Entonces,
Entonces, yo quiero ofrecerles literatura rica y abierta, como la sustancia misma de esa niñez. Necesito construirla con la densidad poética que habita en la mirada y también con una sencillez tal que todos podamos acceder a ella. Que el lector adulto, con sus variadas posibilidades o limitaciones de reposición de significados, pueda navegar por las capas de ese lenguaje poético y se conmueva, se involucre como adulto. Escuchen, por ejemplo, lo que dice María Cristina Ramos en su libro La Casa del Aire. Ella lo dice específicamente hablando de la poesía, pero lo podemos hacer extensivo a todo el discurso literario. Ella dice, para procurar lectores de poesía, más que definir una metáfora o una comparación, y en el caso de la narrativa podíamos aclarar, más que definir el conflicto narrativo, las secuencias y caracterizar los personajes, más que todo eso, el juego del mediador consiste en hacerse sensible a su discurso, estar disponible para sentir su aire innovador y acompañar a los chicos en la lectura de muchísimos textos poéticos. Eso lo encuentran en el libro de Cristina Ramos, que nos lo dice desde la perspectiva de la escritura y también desde la formación de docentes. Me gustaría mucho que los mediadores elijan literatura para disfrutar con niños. Obras que en su sencillez, no en su simpleza, insisto, en su sencillez sean libros que puedan leer incluso los niños. Me ilusiona que elijan libros por su resonancia poética. Si se eligieran por otra causa, para convencerlos de algo, para que aprendan algo, respondan a una demanda, posiblemente suceda lo de la historia de la pajarita de Galeano. Ofrezcamos el espacio de la literatura para la literatura. Si como mediador me formo, elijo buenos libros y los comparto en una lectura expresiva, puede ser que nuestros chicos se enamoren de la lectura porque creo que difícilmente se enseña. La literatura se contagia. Desde la cocina de la escritura, les cuento que cuando escribo, está dentro de mí toda esta reflexión, sin duda. Pero mientras escribo y punto. Transito el placer de fluir con el lenguaje en una ficción que se va construyendo y me va construyendo. Y el mayor placer es cuando la ficción, el mismo relato o el verso, me dice por dónde ir. Mientras pensaba en contarles esto, se me ocurrió compartirles, por ejemplo, de dónde surgió la idea del cuento Cruzar el río. No sé si saben que adoro a los gatos. Me generan un efecto hipnótico. Y cuando veo uno, me detengo, lo acaricio si me deja, y a veces hasta ronroneamos juntos. Pero inevitablemente, cada vez que veo un gato, surge dentro de mí la ausencia de Pinky, la gata de mi infancia. Ese sabor a ausencia fue uno de los detonantes de la escritura de Cruzar el río. Cuando un mediador, aclaro que entre los mediadores incluyo a los editores, cuando un mediador asegura que abordé uno de los temas inquietantes, que me atreví a tratar el tema de la muerte en un libro para niños, agradezco esas múltiples lecturas. Todas son válidas.
mientras se descubran como una operación a corazón abierto. Desde la escritura no trato temas, no me atrevo. No hay ajenidad ni distancia, ni mirada vertical. Lo único que hago es escribir desde la cuerda más íntima de mí misma. Y a veces resulta, según dicen algunos, literatura. Y para finalizar y hacer una pausa con sabor a almendra, les traje una página del libro Botánica Poética de Juan Lima, un autor al que quiero mucho y que me gustaría que conozcan. Si no lo conocen, sé que muchos de ustedes lo conocerán. Lo disfruto en primera persona como adulta que soy, y también con los chicos, a veces con una almendra en las manos. Y como ahora no les puedo convidar con una almendra, les voy a convidar con la lectura y con esta página preciosa, muy bien editada por Editorial Comunicarte, y que a falta de almendra, está la fotografía, y espero que la miren e imaginen que estamos compartiendo una. La poesía dice así, no alcanzo a ponerla en pantalla completa, pero dice: esta almendra es cálida como una casa, huele a mazapán y a turrón, y es mucho más suave de lo que parece, es mucho más dura. No sé si me explico. Si uno va de visita, puede quedarse a jugar entre sus cáscaras secas. Es un pequeño refugio donde la magia actúa solo día por medio, y las semillas crecen en cámara lenta, como si no existiera apuro. Hay casas que se siembran y hay casas que se cosechan. El poeta nos abre esa puerta imaginaria. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias Lilia por tus palabras, y bueno, fui registrando algunos conceptos que pude ir escuchando desde el teléfono, un poco salteado, pero hablaste de los criterios de selección de los libros, de que el libro se comparte, eso es muy interesante. Después yo también lo voy a retomar, y también esta idea que vos planteabas, que subyace de la niñez en cada uno, ¿no? En tu caso como escritora, y yo lo pensaba también en cada uno de nosotros como docentes, como mediadores, como padres, como abuelos leecuentos. La idea esa que tenemos sobre la infancia o sobre la adolescencia es la que nos va a llevar también a realizar esa selección, ¿no? Y dar el criterio de selección. Bueno, yo no les había avisado esto antes. No sé si Silvana habrá abierto el chat de la sala, pero la idea era que ustedes puedan realizar preguntas mediante el chat, y nosotras vamos a ir recuperándolas como para establecer después un diálogo una vez que hayamos terminado con las disertaciones. Así que si tienen preguntas, si se les van ocurriendo comentarios y demás, pueden dejarlos en el chat, y después hacemos un relevamiento de todo lo que ustedes vayan mencionando. Lilia, ¿vos querías agregar algo más? Después, cuando aparezcan las preguntas, si les parece, así vamos respetando los tiempos de cada uno, y luego se dará el diálogo, si les Bien, parece. bueno.
Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por aceptar la invitación y brindarte tan espontáneamente y siempre con muy buena predisposición. Voy a seguir yo entonces, que pude conectarme finalmente, y como les decía, quería comentarles un poco qué dar y cómo dar a leer en el aula de secundaria, pero antes, para abrir la conversación, quería compartirles unos versos de Ana Akhmatova, que me fueron acompañando en varios momentos de este periodo de aislamiento, sobre todo en lo que se refiere a la docencia. Muchas veces trabajar virtualmente, y ponemos el caso de hoy, por ejemplo, que se complicó con la conexión, me hizo sentir de esta manera. Tal vez a ustedes también les ha pasado, luego me contarán, les comparto los versos. Unos van por un sendero recto, otros caminan en círculo, añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Mi camino, en cambio, no es ni recto ni curvo. Llevo conmigo el infortunio, voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre la vida. Pero claro, ese abismo de ese abismo nació, entre otras cosas, esta idea, ¿no?, de juntarnos en esta actividad, en este conversatorio. Por eso creo que también el abismo o la crisis, el descontento, la incomodidad, como ustedes quieran llamarle, y todas las situaciones negativas que hemos vivido son importantes porque nos constituyen tal vez en mayor medida que las positivas. Pero además de ideas, el abismo creó preguntas. Y una de ellas tenía que ver con el trabajo cotidiano, el trabajo diario, cómo estimular la lectura, cómo estimular el amor a los libros a la distancia. Perdón, interrumpo un segundito porque se escucha mucho ruido y no sé de dónde proviene. Se fue para el laborero que tiene todos los papeles de hablarse. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Es increíble. Por ahí me distrae, entonces... A ver si acá... Ahí está. Era Ulises el que tenía el micrófono abierto. Así que ahí lo silencié. Así podemos seguir, perdón. Bueno, les decía que además de ideas, el abismo creó preguntas. Y esta pregunta tenía que ver con este trabajo cotidiano a la distancia, ¿no? Cómo estimular la lectura, el goce lector, el amor a los libros, sin tener el contacto. Porque ustedes saben que en el aula tampoco es fácil lograr esto, pero nos cobija el espacio compartido, en el aula nos acarician las miradas que se cruzan, nos arrulla la voz de quien toma la palabra y lee, pero si ese espacio físico ya no está, desapareció, tenía que encontrar el modo de que pudiéramos, mis chiques y yo, acercarnos a la palabra, a la metáfora, al lenguaje, para que pudieran vivir la experiencia literaria. Y al pensar esto, lejos de responderse esa pregunta, creció, porque no era solamente estimular el goce lector, el amor a los libros en la distancia, sino también teniendo en cuenta el contexto de encierro, de temores, de ansiedad. Entonces, la pregunta era también si realmente la literatura en este tiempo, en tiempo de pandemia. Pandemia, virus, hospital, hospitalidad. Y allí se abrió una puerta,
porque me acordé de cuántas historias en la mitología griega, por ejemplo, comienzan con el gesto de la hospitalidad. Y recordé que la adolescencia es una edad crítica siempre, más allá de lo que sucede afuera, de lo que le sucede a los demás. Recordé que una de las tareas que más me costó como docente fue asumir la realidad crítica en la que viven nuestros estudiantes y que como educadores tenemos la obligación de acercarnos a las zonas donde la literatura, la escritura, la lectura prácticamente no llegan. Y esto no es exclusivo de este tiempo, es nuestra tarea siempre. Recordé también otros momentos críticos en la historia universal y traté de encontrar ese gesto de hospitalidad. La periodista alemana de origen judío Yela Lepman, por ejemplo, dedicó su vida a difundir los libros infantiles en condiciones de extrema dificultad, la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Al término de la guerra, recorriendo en jeep la ciudad de Múnich, devastada por las bombas, vio niñas sin hogar en medio de los escombros, y comprendió que debía emprender una cruzada para reunir libros infantiles de todo el mundo, con el fin de que aquellas niñas pudiesen asomarse a otras culturas y tener una mirada amplia hacia mundos diferentes. Tenía que engrandecerles la mente, la esperanza, con libros bellos en un afán de libertad y renovación. Pero más cerca, en el espacio y en el tiempo, encontré el ejemplo de Mirta Colangelo, quien además de ser recordada como la maga de los susurradores, organizó y dictó el taller de escritura Cuentos con Sol para niñas y adolescentes del Patronato de la Infancia durante 11 años. Para ello gestó el proyecto Venteveo, que no sé si saben dio lugar a la fábrica de libros, y esto permitió la edición de libros como Coplas Copleras, La Noche Sueño, Los que Vuelan, todos estos libros enteramente diseñados por los participantes del taller. A partir de estos ejemplos, hay muchos más, por supuesto, el interrogante inicial volvió a ser el de cada año, multiplicado por cada grupo con el que trabajo, porque ustedes sabrán que cada grupo es diferente y no hay una receta que los incluya a todos. Y la pregunta fue cómo estimular la lectura, el goce lector y el amor a los libros, ¿por qué es necesario hacerlo siempre, no solamente en este contexto? Y este último interrogante lo encontré en mi planificación. Les cito las palabras de Michel Petit. Porque leer es vital para conectarnos con el mundo, con un lugar habitable. Porque leer nos permite salir del desconcierto mental que genera la incomprensión del afuera. Nos permite forjar un arte de vivir cotidiano, una atención. Fin de la cita. Pero ¿cómo lograr esto, no? Porque ya anticipamos, no hay recetas, y al menos en mi caso particular, lamentablemente estoy muy lejos de ser una Lepman o una Colangelo. Entonces, volví a mis apuntes, a la memoria de mis experiencias en las aulas, a la biblioteca, a las autoras de referencia, Petit, Montes, Andrueto, Colangelo, Colomer, Colomino, la lista sigue. Y ellas me revelaron que el primer punto, como en toda actividad mediadora, es estar convencidos de la importancia de leer literatura. Debemos amar los libros, ser lectores y narradores apasionados. Y aquí es interesante pensar que el título docente no viene acompañado por el de mediador o mediadora cultural. Tenemos que forjarnos esa habilidad. En segundo lugar, creo tenemos que conocer a nuestros alumnos y pensar qué tipo de lectores deseamos formar. Los niños buenos me parecen espantosos, afirma la escritora austríaca Christiane Mostinger, y asegura escribir para niños críticos, agudos, capaces de dar opiniones y de revertir las normas.
Basta de proteger al niño, de mimarlo y de darle todo hecho y elaborado. Basta de darle historias que no le permitan entender el complejo mundo. Se dijeron Christian Nostinger, Lilia y varios autores. Actualmente, más allá de los clásicos e incluso en diálogo con las obras clásicas, podemos encontrar libros que rompen tabúes, que se toman la niñez y la adolescencia en serio, que les hablan de cosas de las que no se les hablaba antes, como los problemas familiares, el bullying, la sexualidad. Pero para encontrar esos libros, para hacer una selección adecuada, tenemos que poder corrernos de nuestros prejuicios. Digo esto en el aula de secundaria. Abrirnos a nuevas formas de lectura y escuchar abiertamente a los estudiantes. Hace muchos años le pedí consejo a una de mis profesoras de la universidad porque había tomado una suplencia en una escuela periférica en un tercer año y no estaba muy segura de qué novela llevar al aula. Ella me aconsejó Trozo, de Graciela Montes, la leí, me encantó, se la propuse al grupo, comenzamos a leerla, pero la mayoría no se enganchaba con la historia. Entonces seguimos, siempre seguimos, pero a los tumbos. Hasta que una alumna me reveló el motivo y me dijo más o menos así. El año pasado leímos una novela comprometida, seria, que trata el problema del SIDA, y usted ahora nos trae esta pavada irreal de un mundo subterráneo. El problema claramente no estaba en la novela de Graciela Montes, tampoco en la de Santa Ana, que el grupo había leído el año anterior, sino en mi selección. No les había preguntado nada, había sacado mis propias conclusiones basadas en mis prejuicios de estudiante universitario. Por lo tanto, creo que el tercer punto, la selección del material, se basa en los dos anteriores. Porque, como también Lilia lo decía anteriormente, esa elección va a ser vital para la formación del hábito de lectura. Y en esa selección tenemos que tener en cuenta que los libros se comparten, no se imponen, se comparten poniéndolos en relación con debates actuales que a nuestros estudiantes les interesen, con problemas sociales que ellos estén atravesando, con otras artes, etc. También tenemos que tener en cuenta que no hay recetas, lo dijimos varias veces, pero sí podemos establecer criterios. De algunos de esos criterios habló Lilia, y si queremos profundizar en eso tendríamos que armar otro conversatorio, otro espacio. Pero hay una metáfora que Sandra Comino tomó del lenguaje popular y la usó para describir esos libros que valen la pena. Y sí, también podemos pensar en el sentido de que... Y esa metáfora me parece muy bonita, muy gráfica, y es que el libro muerda. Bueno, gracias. Hasta acá mi exposición. Vamos a presentar a Marta, entonces, que le va a poner el broche de oro al conversatorio, y bueno, nos va a presentar la narración como una estrategia, su rol de narradora, y bueno, y su relación con la literatura. Hola, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes esta tarde, este encuentro con la literatura y con esta estética y ética que han puesto tanto Lilia como Juli. Bueno, es así como desde el lugar que me han convocado, que es como narradora, yo también había tomado a esta autora que dice que el relato
organiza el modo de pensar el mundo, Michel Petit. Y realmente aprendimos a narrar como seres humanos después de que el lenguaje articulado haya salido en la historia de la humanidad. Es decir, somos narradores por naturaleza. Lo que yo quisiera hacer es una diferenciación entre el cuentero y el narrador oral, que el narrador oral escénico. El cuentero es aquella persona que cuenta, que siempre en los grupos le dan lugar a que cuente porque tiene gracia, porque lo agrega, es instintivo, es natural en él. Mientras que el cuentacuentos o el narrador oral adquiere técnicas y por decisión y por voluntad, ¿no es cierto? Entonces, podemos pensar a la narración oral como una manifestación artística, que se nutre de la ficción. La narración oral también es comunicación y solamente necesita la voz, necesita el cuerpo y la palabra. Y obviamente la mirada para poder llegar al otro, porque necesita, en el caso de un docente que narre a sus alumnos, está necesitando esa mirada, ese feedback, y eso es lo que le da la completud, forma esa unidad, porque quien escucha se integra en esa narración con su historia personal, y allí entran sus sentimientos, su historia, participa también en la historia de quien cuenta, de quien narra. Cuando narro, habitualmente trato de hacerlo sentada, y si lo hago sentada es porque estoy disponiendo de un tiempo para estar con otros, de una horizontalidad. Y también estoy diciendo que este tiempo que estoy dedicándolo, se los estoy dedicando a ustedes, que eso es muy importante. Y desde ese lugar también puedo estar creando un universo, porque puedo estar diciendo, hay algo pequeñito como algo tan inmenso, o puedo estar zamarreándome en un navegar. O sea, ese universo que yo creo con las imágenes y que yo me creo, también ustedes están interviniendo en esas proyecciones de imágenes que trato de poner a través de las palabras. Sabemos que el escritor tiene una escritura que la ha estado pensando durante mucho tiempo. Y nosotros, como narradores o como mediadores, no vamos a alterar esa escritura, pero muchas veces es necesario llevarlo a la oralidad. Por ejemplo, estoy recordando, Cortázar tiene un cuento, Emma Suns, que dice, ella no es la que sería. Cuando uno lo lee, no es la que sería, se interpreta que sería del ser, pero quien escucha puede escuchar la que sería, ¿no? Es decir, en algunos puntos los narradores tenemos que poder facilitar a quien nos escuche para que ese dibujo de las palabras y esa secuencia de acciones que suceden no se pierdan por algún término que está utilizando el autor para decir algo y a veces va cambiando o va diciendo con distintas acepciones y entonces confunde a quien escucha. Así que como narradora lo que yo hago es tratar de llevar esa magia, primero de consustanciarme con ese texto que elijo, porque si hay
un privilegio para quien narra es justamente elegir algo con que la voz me permita consustanciarme con ese autor. Y hacerle que el otro pueda entrar en esta narración, justamente por ese ida y vuelta que la narración permite. Nada más que con la voz, con el gesto, con la palabra y con la mirada. Ahora que estamos en esta etapa de pandemia, tenemos pantalla, pero cuando los tenemos frente a frente, estamos incluyéndolos con la mirada. Ahora, incluir es mirar a la cámara. Y bueno, esto retomo algo que dijo Lilia, que dijo convidar. Ella convida. Las narradoras también convidamos. Convidamos para que sea disfrutado como nosotros lo disfrutamos. Entonces, esa energía que se genera estando con el otro es auténtica, y esas emociones que se viven desde quien lo narra hacia quien lo escucha, es compartido, hay una complicidad. Así que me parece importante que como docentes, profesores, puedan utilizar la narración como un puente, como algo que les anticipa la llegada al libro, porque quizás quien lo escuchó narrar le interese ver si es tan así como el narrador se lo contó, como el profesor se lo contó, o quizás si le gustó vaya al libro a disfrutar de esa historia a través de la lectura. Por supuesto, esto es ese acercamiento a la lectura que se da mediante nada más que la palabra, el gesto y el movimiento. A mí me parece que desde el lugar de docentes no habría que desaprovechar esta oportunidad, porque se genera algo que es fantástico, que es un vínculo, una complicidad justamente con quien escuche y con quien puede interpelarlo, que a lo mejor en otras circunstancias no se da. Así que me parece que esto vale la pena. Por supuesto que para poder narrar, esto no requiere leer y largarse a contar, sino que hay distintas técnicas de apropiación del texto, hay que respetar las huellas del autor, hay algunas personas que hacen versiones. Generalmente lo que más se hace es una adaptación a la oralidad, porque en algunas cuestiones, pero no se debe perder la esencia, no debemos perder la esencia, porque el escritor lo pensó mucho. Entonces, en esto tenemos que ser muy honestos y muy respetuosos, ¿no? Tanto como profesor o como un narrador que trata de acercar esa historia a quien los escuche. Y otra cosa es no subestimar a quien escucha. A veces es necesario allanar el camino, porque, no sé, si yo digo en un texto estoy utilizando una palabra del caburé y la gente no sabe que es un caburé, bueno, tendré que buscar la manera de que no me voy a poner a dar una lección de qué significa ese término, pero a lo mejor decir que en algunos lugares de Corrientes existen unos pájaros cuyas plumas tienen condiciones mágicas, ¿no? Y bueno,
de alguna manera hay que allanarle el camino a quien escucha, pero sin desvirtuar aquello que el escritor ha volcado en su texto. Así que Ana Padovani, que es una narradora de las más importantes de aquí de Argentina, ella dice, de la nada se hace el todo, y que el narrador lo que es el profesional de las palabras. Es como un título muy oneroso, pero en realidad es así, es poder convidar y poder estar con el otro compartiendo esa magia, ese mundo ficcional que se disfruta y que se siente. Si yo habito ese cuento, si yo veo esas imágenes, si yo veo ese árbol allí, eso seguramente lo van a ver los demás. Eso es lo que tratamos de llegar con la narración, es ese acercamiento a otro lenguaje que tiene otra lógica. Los narradores pensamos con otra lógica, con una lógica narrativa, donde la oralidad está vehiculizando esas imágenes que allí se ven. Así que yo, como docente y como narradora, los invito a que prueben en las aulas, ahora con las pantallas, que prueben llegar a sus alumnos así, narrando, poniendo lo que tienen, la mirada, el gesto y el movimiento. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Tenemos desde tu perspectiva por ahí un hilo conductor entre las tres miradas, y justamente a raíz de lo que vos decías, Laura le pregunta a Lilia, ¿cómo vivís vos la apropiación de tus textos por parte de un narrador? ¿Hasta qué punto te parece válida la versión del narrador desde tu perspectiva como escritora? Ahí estoy, ¿me escuchan? Bueno, a mí la perspectiva de los narradores, primero la narración oral me parece un arte exquisito, y es un modo de acercamiento de la literatura. Existió la literatura oral inicialmente, ¿no? Y era literatura. Algunos nos dedicamos a escribir literatura y nuestro trabajo es pulir el lenguaje escrito, y justamente pasamos, como decía Marta, hay veces horas terminando de pulir un verso, que dirían los chicos, dura un renglón, ¿no? Si bien existe esos dos oficios bien definidos, como veo con frecuencia en los narradores una especie de puente para acercar a la literatura a la gente, a las personas, y bueno, y efectivamente que después eventualmente vayan y busquen los textos. Es cierto que la literatura es lenguaje, y no es la historia, solamente la historia, sino el lenguaje que la constituye. Y el narrador lo que hace desde su arte es buscar maneras diferentes de reconstruir ese lenguaje para la oralidad. A mí, yo lo veo bien, muy interesante, me parece que tiene que mantenerse en el registro de la oralidad y de ese interjuego con el público. Hay quien me ha hablado de filmar narraciones, ahí ya me preguntaría, hay otras variables dando vueltas, ¿no? Y también
hoy nos tendríamos que cuestionar, porque son los únicos medios que tenemos para acercarnos a las personas, ¿no? El hecho de las filmaciones o del contacto vía pantallas, ¿no? Pero si Laura se refería específicamente a mi visión de la narración oral, yo la aplaudo como arte, y bueno, cuando me piden o me solicitan un cuento, mientras remitan al autor y lo trabajen desde su arte, con la dedicación y el amor que uno le ha puesto a esa producción, bienvenido sea. No sé si contesté a Laura la pregunta. Bueno, gracias, Lilia. Yo creo que sí, porque precisamente apuntaba a eso, ¿no? A cómo percibías vos cuando un narrador lleva tus textos a la narración, ¿no? Ahí a ese otro lenguaje, como vos decías. Bueno, tenemos una pregunta para Marta, que hace Anabel, y te pregunta, Marta, ¿cómo elegís lo que vas a narrar? ¿O cómo hace un narrador para elegir lo que va a narrar? Además de tener en cuenta, por ejemplo, la edad de quién está ahí como público, de quién está escuchando. ¿Qué otros aspectos tienen en cuenta al momento de elegir qué narrar y cómo narrar? Nosotros tenemos muchas lecturas previas antes de decidirnos a qué narrar o qué elegimos para narrar. Y también tenemos en cuenta la audiencia, si son señoras grandes, si son gente de la tercera edad, si son niñas, adolescentes. Entonces, si bien hay cuentos para todas las edades, uno elige aquellos, o al menos me pasa a mí, aquellos donde mi voz esté en consonancia con la voz del autor, donde yo me sienta cómoda. Y hace poquito escuché a Ana Padovani, decía, es ese cuento que pega en el plexo. Es ese cuento que uno dice, este lo voy a contar. ¿Por qué? Porque me pegó, porque lo puedo revisar, lo puedo habitar. Y yo sé que ese cuento va a poder llegar a otro. No sé, me parece que también aquellos que no tengan mucha complejidad estilística, ¿no? Que para la oralidad sean más fáciles, porque algunos están redactados en media res, se dice cuando empiezan desde la mitad y siguen, bueno, hay que hacer toda una edición en ese caso, respetando el autor, pero en la oralidad tengo que tener en cuenta de tener a salvo a todos los que están escuchando, porque si yo me voy y me disgrego en algo, la gente, no sé, el alumno se va, se perdió, o la gente que está escuchando. Entonces, es de gran esfuerzo elegir lo que quiero elegir, pero elijo con lo que yo me sienta cómoda, ¿no? Y esa búsqueda es una búsqueda, es un esfuerzo y es un trabajo, porque no es solo leerlo y me largo a contarlo, analizo, veo las unidades de acción, veo las secuencias, veo cómo inicia, cómo termina, pero la verdad que después es una alegría cuando ya está puesto. Y bueno, y a medida que se van narrando aquellos cuentos, uno va decidiendo si sigue gustando para optimizarlo o queda o queda en reposo hasta que lo pueda retomar con otra fuerza. Me tiene que atravesar.
Marta, pensaba por ahí en esto que vos planteás, ¿no? De que el cuento tiene que atravesarte o pegarte, como dice Padovani. Un poco pasa también en la selección de los libros para llevar al aula, ¿no? Una obra que al docente le gusta y lo llama, también hace que se pueda trabajar en el aula de múltiples maneras y permite esto que vos decías de seguir profundizando y seguir pensando en modos de abordaje de la obra, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con que a uno le guste para transmitir después ese gusto, esa pasión, ese amor por ese lenguaje en particular. No sé si querías agregar algo. No, sí, coincido totalmente, Juli, en esto, porque es algo que se comparte, es ese goce estético compartido, y es una acción totalmente amorosa, pero que permite entrar en el oyente, tanto en la imaginación como en el intelecto. Y con solamente esos tres elementos que desde el inicio de la humanidad han usado, que es la voz, el gesto, el movimiento, ¿no? Nada más que eso. Por eso Padovani dice, de la nada es un todo. Si bien hay distintos enfoques, hay narradores que se ponen plumas de colores y se disfrazan para poder narrar, hay otros que no nos hace falta. Yo estoy en ese enfoque, donde lo que vale es ese gesto, esa palabra, esa emoción, esa entrega. Pero bueno, en estos aparecen muchas vertientes, ¿no es cierto? Y yo creo que como maestro, si se saben, como docentes, si se utilizan estos tres elementos, ya está. No haría falta nada más. Eso es lo que diferencia del teatro. En el teatro, los actores se muestran. En la narración, lo que vale es el cuento. Entonces, esta es la historia, es lo que llega. En cambio, en el teatro hay personajes que se muestran, y en la narración el narrador pone voces, en algún momento hace diálogos para llevar ese presente para que sea más creíble, y en otros momentos necesita acelerar con acciones, o sea, en la voz participan el ritmo, el tono, el volumen, el timbre, entonces se hace todo ese manejo que le da o le da agilidad al relato, o en algún momento, compartiendo códigos con el cine, pone una cámara lenta para poder decir lo que sucede en ese preciso momento, o sea, poder hacer una ampliación de lo que está sucediendo. Pero además, como quienes narramos estamos mirando qué sucede con los demás, si vemos que hay aburrimiento, terminamos el cuento lo más rápido posible. Cuando yo leo, pongo un señalador y digo, bueno, mañana seguimos leyendo. Pero en la narración es una obligación terminarlo, ¿no? Pero precisamente por eso, yo leo y me leen. Bueno, Julieta Catalán planteaba esto que vos también decías, ¿no? Al principio, qué importante que es el nivel inicial con les peques, poner la voz y el cuerpo, ¿no? Y eso es todo, ¿no? La voz y el cuerpo, el gesto. Sí. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que no haya escrito por el chat, pero quiere hacer la pregunta, formular la pregunta oralmente. Puede avisarlo. Ah, Julio, bueno. Me gustaría hacer una pregunta.
para cualquiera de las expositoras, pero sobre todo me surgió a partir de algo que dijo Lilia y vos también, Julieta. Me gustaría saber qué piensan, porque yo me lo he preguntado también, sobre todo en la literatura para jóvenes, donde han surgido muchos libros de temáticas un poco ad hoc, digamos, muy paradas sobre el presente, como dijo Lilia, a la velocidad del rayo, novelas que tratan de temáticas que, bueno, se podrían inscribir dentro de lo que es una especie de corrección política, que está muy bien, por supuesto. Me gustaría saber qué piensan sobre eso. Yo admito que incluso, digamos, he tenido una mirada prejuiciosa, pero como siempre pasa, me di cuenta que, bueno, como en todo, hay novelas que tocan esos temas que pueden ser buenas o malas, independientemente de la temática, ¿no? Cualquiera de las dos, Julieta, Lilia, las dos, como quieran. Bueno, te cuento, como desde la perspectiva de la escritura, en el mundillo editorial hay algo que les cuento del revés de las editoriales, ¿no? Hay una especie de mirada de libros y autores que en algún momento pueden funcionar para una demanda específica, ¿sí? A mí tampoco me molesta el tema de la demanda, porque si vamos al caso, la segunda parte del Quijote salió por una situación, por una demanda indirecta, ¿no? Y gracias a Dios tenemos la segunda parte del Quijote. Pero, de hecho, hay muchísimos libros que surgen rápidamente y con una intención de contar desde afuera. Y, de hecho, a la buena literatura la atraviesa la vida y las cuestiones y los grandes interrogantes de la humanidad, eternos y actuales, y algunos más visibilizados hoy, pero no por eso menos antiguos, digamos así, y están presentes en toda buena construcción literaria. Y bueno, cuando una narrativa se sostiene en la necesidad de responder a un tema, no se está montando sobre el lenguaje, sobre el discurso literario, sobre la poética o esa cuerda íntima que te lleva o te impulsa a escribir una historia, sino a un oficio que hay veces que funciona perfectamente muy bien y sale y va con fritas, digamos así, ¿no? Y bueno, no sé si te estoy Sí. ayudando con esa duda. No, muy bien lo que decís, pero aparte lo que pasa es que me surgió por eso que vos señalaste y por lo que Julieta decía, en el sentido que también me parece atinado tener en cuenta qué le está interesando a los chicos porque forma parte de su vida y de su mundo. Ahí Sin se duda, encuentra un poco con lo que decía Julieta, sí. justamente están en las obras naturalmente. Es decir, hay veces que se escriben obras para responder a esas cuestiones, y hay veces que sería bueno conversar directamente esas cuestiones. No necesariamente construir una ficción, o por ejemplo, es como si cuento un cuento para enseñar química, ¿sí? O si construyo un cuento para enseñar química. No es mi mirada, lo que te quiero decir es esto, ¿no? Lo que considere yo es simplemente una opinión y una perspectiva de escritura personal. También insisto en esto que para determinado le sucedió a Julieta, y ese grupo de chicos tenía una necesidad específica, y en la selección de material no es el material que mejor le parece, sino que en ese diálogo con el público receptor, como bien decía Marta también, al elegir su material para narrar, tiene que existir esa interconexión o ese diálogo. Y creo que Julieta debe de tener más argumentos que yo para el caso, ¿cierto? Sí, yo creo, en principio, comparto, Julio, con esto que vos decís del prejuicio, ¿no? Siempre uno es como que tiende a los clásicos, ¿no? O a la literatura que trabaja con el lenguaje. Pero hace poco leí un artículo
de Nieto, que planteaba esta cuestión de los libros de borde, que es un poco lo que decía Lilia, escribir sin pensar en quién es el destinatario específico, si es un niño, si es un adolescente, si es, digamos, los libros de borde, literatura que puede ser literatura juvenil, pero que puede leer cualquiera, porque el trabajo con el lenguaje, las temáticas y demás, no necesariamente están dedicados a los adolescentes o jóvenes. Y está la otra que es la paraliteratura. Y en el artículo se ponía en comparación, por ejemplo, Rafaela, la novela Rafaela, y la novela Veladuras de Andrueto. Yo durante varios años, en tercer año, trabajé con Veladuras de Andrueto, y por más que es una novela difícil, por cómo está construida, es la historia de un adolescente. Un adolescente que no es un adolescente común como Rafaela por ahí, con problemáticas mucho más citadinas, digamos, y que son más cercanas a una adolescente del centro de la ciudad, por ejemplo. Pero planteaba él en esta comparación, ¿no?, de literatura de borde y literatura para literatura, tal vez esa paraliteratura no nos dejan hacer una reivindicación estética, lingüística, ¿no?, del trabajo con el lenguaje, pero sí tienen otros aportes, como puede ser la construcción de un universo para esos lectores adolescentes, o el diseño de una pedagogía cultural con la que a veces los docentes no comulgamos o estamos distanciados, pero esa obra nos permite acercarnos a ese grupo que tenemos ahí adelante, y también una ampliación de lo que se puede hablar en la escuela, ¿no? Es decir, bueno, a partir de esas obras que son, como decía Lilia, bueno, escritas ad hoc para el momento y para la situación contemporánea, actual, bueno, llevar esos temas a la escuela que desde otras obras no pueden ser llevados. Es decir, siempre desde mi perspectiva personal, siempre es mejor ampliar, ¿no? Y que el lenguaje, el trabajo con el lenguaje, la poesía y los temas sean trascendentales, no momentáneos. Pero muchas veces estas obras nos ayudan a conectar con ese grupo que tenemos adelante. Y me parece, o por lo menos desde mi experiencia, es más importante esa conexión, porque de otro modo, por más que la obra sea excelente, si no hay una conexión con el grupo, se cae. Entonces no cumple con su función, digamos. No sé si te respondimos. Acabadamente. Es más, yo pensé, cuando vos mencionaste tu anécdota con los chicos, digo, seguramente que les pidieron Los ojos del perro siberiano, porque era la novela que, digamos, Claro, todos les pedían en algún momento, y que los profesores, yo, es más, no llegué a leerla nunca por todo lo que me decía todo el mundo de lo terriblemente mala que es la novela, que no tiene valores literarios, y a lo mejor fue para vos un modo, digamos, de llegar a ellos y arrancar desde ahí, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, que, digamos, sacarse un poco las anteojeras, me parece, ¿no? En todo esto, sí. bueno, Maibé Carpio le pregunta a Marta, ¿qué sugerencias tenés para la formación de narradores, o para que esté la posibilidad de formar narradores en el profesorado de educación inicial? Bueno, se me ocurre que, yo no sé, en el profesorado de educación inicial hay talleres de literatura infantil, pero no hay de formación del narrador. El narrador no se forma en dos clases, se necesita un tiempo de construcción colectiva, que no solamente tendría que ser para el docente de inicial, puede ser para docente de primaria, de especial, profesor de media. A mí se me ocurre la creación o la posibilidad de generar un club de narradores, en el sentido de
hacer un trabajo con quienes estén interesados en empezar a indagar por estos caminos, ¿no? Porque hay todo un trabajo con la voz, con el cuerpo, con la selección del material, con la edición a la oralidad, con la puesta en escena, porque de alguna manera hay que plantarse frente a un curso para poder contar. Se me ocurre que puede ser compartido por distintas carreras, donde haya alguien que tenga que inclusive tiene bastante que ver con la oratoria, ¿no es cierto? Pero como esto está referido más que nada a la literatura, podría ser o a través de talleres voluntarios o un club de narradores. Yo estoy participando de un club de narradores que organizó la Universidad de Misiones. Se hace cada 15 días y se convoca a escritores, han convocado a narradores de élite, y se hacen las prácticas de narración. Ahora lo estamos haciendo por Zoom, así que participa gente de distintas provincias. Es interesante, y a mí se me había ocurrido, la otra vez se lo había propuesto a Laura Baza, en Patagones, que a lo mejor se puede hacer interinstitucional también, ¿no? Como ahora que estamos en estos tiempos de compartir sin fronteras. No sé qué opinará, si respondo a lo que dice. ¿Quién es quien pregunta? Maybé Carpio. Sí, Maybé Carpio. Maybé Carpio. Sí, bueno, se me ocurre esto, no sé si hubiera alguna otra posibilidad, porque no está incorporado como materia. Claro. Bueno, esto que proponés, Marta, de interinstitucional es interesante, primero porque, bueno, hay dos preguntas que están presentadas hacia cualquiera de las tres. Por un lado, el tema de los audiocuentos. ¿Qué opinan de este formato audiocuento que se promueve a través de las redes sociales? Pero bueno, para ver qué pasa, ¿no? Si fomenta o no la lectura, el contacto con la literatura. Y por otro lado, también esto, a partir de la mención sobre contagiar, el contagio, ¿no? de la literatura, el gusto por los libros y demás, si se le ocurre algún modo, o se nos ocurre a cualquiera, ¿no? de las tres, algún modo de contagiar en este contexto, ¿no? de distanciamiento y de aislamiento, ¿no? El hecho de no estar en las aulas. No sé si quieren contestar alguna de las dos. Ahí, Si Lidia. quieren, comienzo y me ayudan. Hacemos una construcción colaborativa. En torno a los audiocuentos, dadas las circunstancias, yo creo que la vida nos va alcanzando y cambiando a raíz de las situaciones, y por ejemplo, yo misma en este periodo de cuarentena hice un canal YouTube en el cual pedí permiso, primero pedí permiso a las editoriales y luego leí el primer capítulo de algunas de mis novelas y los cuentos que me permitieron leer las editoriales. En una búsqueda de acercamiento o de encuentro con los lectores, en una etapa en la que inicialmente se complicaba acercarse a los libros. Entonces, cumplen diferentes funciones y ahora existen hasta los podcasts y no me parece que tengan que competir ni generar ningún tipo de ficción.
tranquilamente un audiocuento nos acerca a una sensibilidad, a una imaginación, a un manejo del lenguaje, a una construcción bien interesante, que bueno, luego podrán estar con el libro. Incluso mi intención fue hacer con la lectura, y cuando tengan oportunidad, no reemplaza al libro obviamente, cuando tengan oportunidad estarán con el libro. Hasta se generó una polémica o un debate en relación a esto de dejar disponibles algunos capítulos o algunos libros en audio, ¿no? Pero con respecto a qué opino, creo que tenemos que ir viendo otras maneras de acercar la literatura a los jóvenes, y no solo a los jóvenes en general. Hay gente que lee novelas mientras va en el coche, justamente porque hay alguien que se las lee, y no sé, capaz que hay otras variables para tener en cuenta que no las estoy registrando ahora. Si vamos al hecho, entonces, mi síntesis sería que los veo perfecto. Incluso yo hice la producción de un audiolibro ilustrado en mi canal, porque ese cuento no está publicado, había ilustraciones hechas y lo construí, es una leyenda patagónica, y le di curso de esa manera. Y vaya a saber qué cosas se nos ocurren a futuro a raíz de todos estos cambios que estamos teniendo. Y eso en relación con los audiolibros o audiocuentos. Y había otra circunstancia que no la estoy respondiendo. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta, Julieta? ¿Qué se te ocurre como para contagiar el amor por los libros, a la literatura, en la distancia, ¿no? Bueno, justamente, lo que se me ocurrió fue lo que pude hacer. No sé si se me ocurriría otra cosa. Estoy en la búsqueda, decididamente estoy en la búsqueda en este momento, incluso a raíz de la fanpage que hay en Facebook, que aglutina docentes normalmente, o en general. Estaba pensando en encontrarnos así a manera de Zoom para comentar esto, debatir esto, construir nuevas maneras. Se me va ocurriendo sobre la marcha, como se me ocurrió el canal YouTube y como se me ocurrió ese audiolibro ilustrado, esa invención de clasificación literaria que hice para el YouTube. Hasta ahora. Habrá que seguir inventando, quizás inventando juntos, conversándolo, y no sé qué se les ocurre a Marta y a Julieta. Bueno, yo hice un taller de narrativas digitales, por ejemplo, que plantea esta cuestión de, bueno, por parte de los docentes, perderle el miedo un poco a la tecnología y pensar en armar y en escribir no solamente con el lápiz y la hoja, ¿no? Sino en esta, por ejemplo, a partir de la distancia que se nos está generando y que tenemos todo el tiempo la pantalla, la computadora y demás, que proponer consignas de escritura, pero a través del trabajo con algunas herramientas digitales, como puede ser generar historietas, o las animaciones de Canva, o de Storyboard, o armar videos para, por ejemplo, en vez de armar una reseña, escribir una reseña en la carpeta, presentar una reseña de la novela al estilo youtuber, o presentar la presentación de un libro como booktuber. No sé, hay varias alternativas, digamos, como para trabajar en la distancia de una manera que a los estudiantes les interese, ¿no? Que les llame la atención, y alejarlos de la carpeta y la lapicera, que en la escuela es muy necesario porque no tenemos la computadora, pero ahora ellos desde sus casas pueden trabajar de esta manera. Y también aprendemos nosotros desde ese lugar. Alguien había preguntado, Maibé Carpio, había preguntado de quién es el texto. No sé por ahí quién estaba hablando en ese momento como para poder responderte.
a qué texto estabas haciendo referencia, así te podemos responder. Y después, una abuela, pero que trabajó como docente de inicial, pregunta ¿qué sugieren para leer con niños de jardín de infantes? Para sus nietos, me imagino, porque dice que es jubilada, Ana María, que es jubilada, está en el rol de abuela, entonces por ahí solicita alguna sugerencia para leer con sus nietos. Julieta, Sí. Julieta, a mí me gustaría, antes de tomar esta pregunta, la anterior, que vos habías hablado de los formatos de audiocuentos, comentarles algo. Yo estoy participando con la Biblioteca del Congreso Nacional en la lectura y narración social. Y se están formando bibliotecas, ciberbibliotecas habladas en este momento en el país, que con este formato de audios, cuentos, está llegando a distintos lugares, armando la Agenda 2030. Y es muy interesante, me parece que es un formato, el audio es un formato que es muy democratizador. Y realmente se trabaja mucho a nivel comunitario. Así que es algo para tener en cuenta. La Biblioteca del Congreso Nacional hace estos cursos gratuitos y orientan a hacer un trabajo de ciberbibliotecas habladas. Es algo para poder compartir con ustedes. Bueno, y lo otro que era... Gracias, Marta. ¿Qué sugieren para leer con niños de jardín de infantes? De jardín de infantes. Bueno, a ver, textos sencillos como dijo Lilia, de calidad poética, que tengan, si son de autor, hay autores que podemos tomar, a ver, Silvia Schuher, bueno, tenemos a Lilia, que es una escritora que escribe para niños y se adapta muy bien a jardín, Silvia Schuher, Emma Wolf, Graciela Montes, estos autores, con estos autores nada falla. Y bueno, los clásicos también, cuentos donde las acciones sean lineales, son cuentos donde haya personajes, donde haya repeticiones. Depende si es un cuento narrado o si es un cuento ilustrado, donde yo necesito ir acompañando con la ilustración, ¿no? Si es narrado, se puede sostener perfectamente. Un chiquito de 2 años sostiene una narración de 2 minutos, de 3 minutos, porque hay personajes que se repiten, siempre es a la segunda, a la tercera, hay alguna acción que cambia. A los chicos les da seguridad escuchar algo y que suceda lo mismo, y que suceda lo mismo hasta que al final no. Generalmente son con finales felices, allí cuando son tan pequeñitos. Aparecen más la complejidad para 4 o 5 años aparecen. No sé si responde a la señora. Muchas gracias. Yo me refería a, por el tema del contexto que están viviendo. Veo uno de mis nietitos, como están tanto en la casa. Yo en realidad era docente de nivel medio y ahora estoy jubilada y quisiera contarles, pero por eso preguntaba por el contexto en que están viviendo. En realidad, cuando los bañamos de literatura,
es otro mundo. Los estamos llevando a ese mundo imaginario, a ese otro mundo. O sea, llevándoles literatura, estamos haciendo mucho por ellos. No sé la edad, pero textos breves, no sé las edades, porque si no también se puede llegar a alguna novela, si son niñitos de 6, 7 años ya podemos entrar en novelas, pero si no, cuentos breves, que tengan mucha repetición, que tenga personajes conocidos por ellos, dentro de lo cotidiano, pero también de personajes imaginarios. Los chicos se fascinan por por los personajes imaginarios. Además, ellos, como ven dibujitos, rápidamente entienden la dinámica de lo que sucede en los textos, los pueden contar, pueden seguir la secuencia. Yo coincido totalmente con lo que señaló Marta, y bueno, solamente insistir en esta idea que puntualizaba del hecho que, dada la situación que se está viviendo, lo interesante es ofrecer otros universos, universos imaginarios, ficcionales, porque ya creo que es suficiente con lo que nos circunda como para seguir abundando en determinados temas, ¿no? Justamente la ficción o la literatura nos permite construirnos desde otro lugar, y los autores y las características de la literatura que señalabas me parece riquísima. También les sugeriría que busquen libros álbumes que les permite interactuar en el diálogo con los chicos, y entre ellos podemos jugar con Isolo, con tantísimos otros autores argentinos o no. Y Cecilia Pisos, que es una autora que tiene una variedad exquisita de material. Y bueno, sí, y también insisto que hay libros dentro de la biblioteca personal y en el canal que podrían frecuentar con los más pequeñitos. ¿Sí? Gracias, Gilia. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Varios ya se están retirando porque tienen que cumplir con otras obligaciones, otras reuniones, otras clases y demás. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta más, ya iríamos cerrando con ese interrogante. Pueden hacerla en forma oral, yo igual voy leyendo el chat por las dudas. Alguien había preguntado, Lilia, cuál era tu canal de YouTube. Yo se los escribí por chat, así tienen ahí también el acceso a todo el material que vos creaste en ese espacio. Sí, el canal lleva mi nombre, también la fanpage. Hay 2 páginas en Facebook. Mucha gente amorosamente me dice que tengo duplicadas las cuentas. No, nadie me las duplicó, soy yo solita la que hice ese lío. Hay una que es la fanpage, porque justamente me permite recibir a más gente y llegar a más cantidad de personas. Saben que tiene un límite el Face común y corriente, por Instagram también. Y el canal en YouTube tuvo la intención inicial de acompañar a los docentes, así que aprovéchense de él, disfrútenlo, y bueno, cuando tengan la oportunidad, acérquense a los libros. Algunos de ellos están en las bibliotecas de aulas de las escuelas. El caso de Un sembrado de estrellas, la expedición por las nubes, La familia de Martín Espadachines, están en las bibliotecas de aula de todas las escuelas del Estado, así que bueno, que disfruten de esos libros y de los 14 o 15 títulos que tienen para elegir, que decididamente los encuentran en las redes, no hay historia con eso, en las redes y en cualquier librería.
Gracias. Ahí Silvana compartió el link en el chat por si alguien lo quiere tener, lo quiere copiar. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Yo, Julieta, hola. Hola. Sí, le quería preguntar a Marta lo de la ciberbiblioteca, dónde se puede acceder, o si hay alguna página, ya que es gratuito y para tener acceso y más información. Te contesto. Como estoy haciendo ese curso para la ciberbiblioteca, somos un grupo de gente que ya nos estamos formando para esto. Todos los años, la Biblioteca del Congreso, en marzo, invita a formar parte de lectura y narración social. En este momento, por ejemplo, nos estamos vinculando con bibliotecarias de 2 escuelas y vamos a hacer audios para poder llegar a la comunidad. En este momento se está llegando a la comunidad. Y por otra parte, como yo estoy vinculada con la sala de pediatría del Hospital Municipal, porque formo parte del grupo de narradores que ahora no estamos yendo, estamos pensando de qué manera podemos llevar la palabra, las narraciones, a quien lo necesite, ya sea, es más difícil en el hospital en estos momentos, entonces nos estamos vinculando más a escuelas o a otras organizaciones, pueden ser grupos de abuelos, pero bueno, si te interesa, por ahí lo que podemos hacer es que yo pregunte cuándo se abren las próximas inscripciones, porque se abren en marzo. Hay muchos cursos tan interesantes, te inscribís por internet y son gratuitos y de muy buena calidad. Este año hubo, por ejemplo, para narración, el arte de contar cuentos, contar para niños sin diminutivos, o sea, hay interesantes propuestas. Ahora es todo por Zoom. Bueno, gracias Marta. También eso es interesante porque también nos permite tener un nuevo lenguaje en el aula, y pensaba que a veces en el aula de secundaria la narración está un poco desprestigiada, ¿no? Porque es como hay que ir al libro, hay que ir a la lectura. Y sin embargo, muchas veces la narración nos sirve para acercar una historia o trabajar una historia, un relato, un cuento, un personaje, cuando no se tiene la posibilidad de tener el libro, ¿no? Entonces, la narración es interesante tomarla como una estrategia en el aula de secundaria también, más allá de que tiene una importancia central, ¿no? En el nivel inicial, como hoy nos contaban, alguien que estaba presente de nivel inicial, en el aula de secundaria también me parece necesario, ¿no? Porque a veces nos aferramos al libro y nos perdemos la posibilidad de, sin tener ese objeto, poder dar a conocer historias, autores, y que prendan, ¿no? que muerdan, como decía Comino. Julieta, me ocurre comentarles algo que yo lo pasé por mi vivencia cuando era alumna de primaria. Cuando estaba en 6º grado, nos habían invitado a contar cuentos a los chicos de primero. Y la alegría que teníamos en preparar esos cuentos para contar a los chicos más pequeños, bueno, era toda una emoción hacer ese trabajo de preparación. Ahora se propone, está bueno saber cuáles son los destinatarios, porque si uno les propone a los alumnos del secundario contar cuentos a los abuelos, aunque, bueno, ahora todo en pandemia hay que repensarlo, ¿no? Pero contar cuentos con otro destinatario, a veces a ellos, si son de secundario adolescente, les da un poco de vergüenza entre ellos mismos, pero si cambia la audiencia,
se logra el contacto con la literatura y además ellos también se pueden ir amigándose con esto de llevar la palabra, comunicar y llevar ese arte de la palabra, ¿no? A otros. También podría ser una manera de acercarlos. Bien, gracias Marta por el aporte. No sé si alguien más quiere realizar una pregunta. A través del chat van llegando los saludos y los agradecimientos de todos aquellos que fueron participando, pero que se tuvieron que retirar. Agradecen el espacio, agradecen la posibilidad del intercambio, y bueno, y parece que se ha disfrutado la actividad, así que nosotras también estamos muy contentas, porque bueno, la idea era esa, ¿no? Poder compartir un tema que es interesante, tan rico, que no se acaba, por supuesto, en este rato, ni en estas tres perspectivas, sino que, bueno, va a haber que seguir trabajando, va a haber que seguir investigando y conversando, pero bueno, estamos contentas de que lo hayan disfrutado y de que haya sido nutritivo el intercambio y el aporte que hayamos podido realizar. No sé si alguien más quiere agregar algo. Marta, Lilia. Personalmente agradecerles muchísimo esta convocatoria. Veo que hay 69 personas conectadas. Ha sido un éxito. Julieta, felicitaciones al Instituto Avanza y por esta iniciativa y esta manera de celebrar también. Es una invitación a la creatividad de esta construcción que han hecho para el aniversario de los 70 años. Así que un aplauso para todos ustedes y bienvenida sea la iniciativa. Gracias, Lilia. Gracias a vos por sumarte y por aportarnos todos tus conocimientos y tu literatura. Perdón, Juli, no quería interrumpir porque la verdad que estaban muy, pero muy concentrados todos y los estaba mirando. Realmente es un placer contar con las tres profesionales, con los que nos han acompañado, con los profesores, con los estudiantes que están, veo que realmente aprovecharon, los comentarios son hermosos, además son de distintas ciudades y localidades, así que fue un encuentro, me parece que enriquecido desde todos los sentidos, así que se los agradezco. Lilia, muchísimas gracias, porque sabemos que en estas realidades estamos todos complicados, con distintos tipos de complicaciones y de tiempos, de organización, y bueno, y poder encontrarnos sincrónicamente, como se dice ahora en este momento, es valiosísimo, así que realmente nos suma a las tareas del instituto y a nuestra intención de festejar o conmemorar estos 70 años de alguna manera, sin que porque estamos pasando por estas circunstancias tan particulares, podamos reunirnos y festejar juntos. Así que desde ya muchísimas gracias. En nombre de todo el plantel del instituto, hay muchos profesores que estuvieron preparando estas conferencias desde hace meses, y bueno, cuando inauguramos el ciclo agradecimos a todos, realmente nombrarlos serían un montón, pero es valiosísimo lo que están haciendo. Y obviamente gracias Julieta y Marta, que son nuestras, ya tienen el corazoncito del instituto, así que bueno, muchísimas gracias en nombre de todos, de los estudiantes, del cuerpo docente. Gracias a vos, Silvana, por todo el apoyo, no solamente el apoyo técnico, que hoy fue sumamente importante, pero también el saber que ante cualquier consulta, duda o propuesta estás ahí, y todo el equipo docente, ¿no? Como vos decías, es toda una comisión trabajando para ofrecer estas actividades que pertenecen al ciclo de conferencias, así que es un trabajo en equipo arduo, pero gratificante, así que bueno,
agradecerles a todos y a todas y a todes la presencia, la buena predisposición, el interés y de manera particular a Lilia y a Marta por el apoyo a esta convocatoria, que fue un poco tirarnos a la pileta, así que les agradezco enormemente que se hayan sumado y hayan acompañado en estas miradas sobre la literatura y la infancia. Un placer, muchísimas gracias. Y bueno, soy de la casa, así que muchas gracias Silvana, Lilia y Julieta por este compartir y construir en conjunto. Y un gusto conocer a todos los que se han sumado.